Televisa presenta. Los neurotransmisores. Una primera aproximación podemos definir a un transmisor como una sustancia que se libera por una neurona en la sinapsis y que afecta de manera específica a otra célula, ya sea una neurona o un órgano efector. De manera general se aceptan como neurotransmisores a un pequeño número de sustancias de bajo peso molecular, pero muchas otras sustancias se han aceptado como candidatos a transmisor con varios grados de consenso. Los neurotransmisores son sustancias usadas por las neuronas para comunicarse con otras los tejidos sobre los que actuarán, que serían denominados tejido diana o tejido blanco, en el proceso de la transmisión sináptica, que sería la neurotransmisión. Además de eso, son sintetizados y liberados en las terminaciones nerviosas del nivel de la hendidura sináptica. Luego de ser liberados, los neurotransmisores se ligan a proteínas receptoras en la membrana celular del tejido diana. El tejido diana puede entonces excitarse, inhibirse o modificarse funcionalmente. Son sustancias químicas que se liberan en la sinapsis. Un potencial de acción llega a la terminal del axón. Transmite señales a través de una sinapsis a células vecinas, ya que los medicamentos pueden interactuar con este proceso de varias maneras, a menudo impidiendo o mejorando o interfiriendo de otro modo con los procesos naturales de los neurotransmisores. Ejemplos de neurotransmisores. Acetilcolina es un neurotransmisor excitatorio secretado por neuronas motoras, núcleos basales y neuronas preganglionares del sistema nervioso autónomo y de los sistemas nervioso parasimpático y simpático. Su función principal es estimular la contracción muscular. La única excepción es en las terminaciones parasimpáticas del nervio vago a nivel del plexo cardíaco, donde actúa como neurotransmisor inhibitorio del corazón. Norepinefrina es un neurotransmisor excitatorio producido en el tronco encefálico, hipotálamo y glándulas suprarrenales, el cual es liberado al torrente sanguíneo. En el cerebro, la norepinefrina eleva los niveles de alerta y vigilia. Su concentración es anormalmente baja en casos de desórdenes anímicos, así como la ansiedad y depresión, y en contraparte, una concentración anormalmente alta podría llevar a alteraciones del sueño. Epinefrina es un neurotransmisor excitatorio producido por las células cromafines de la glándula suprarrenal. Se encarga de preparar al cuerpo para la reacción de lucha o huida. Es decir, que cuando una persona es altamente estimulada, se liberan altas cantidades de epinefrina al torrente sanguíneo. Dopamina es un neurotransmisor secretado por las neuronas de la sustancia negra del mesencéfalo. Se la considera un tipo especial de neurotransmisor, ya que sus efectos son tanto excitatorios como inhibitorios, dependiendo a qué receptor se ligue. La dopamina es importante para la coordinación de movimientos, inhibiendo aquellos que no son necesarios. La glicina es un aminoácido, concretamente el más pequeño, que es liberado a la torrente sanguínea y empieza a circular hasta que atraviesa la barrera hematoencefálica y accede al sistema nervioso central. Es desde ese espacio en donde empieza a desempeñar su papel como neurotransmisor. Los procesos que la glicina realiza sobre las neuronas son la de regular los movimientos, haciendo que el tono muscular se mantenga y que los grupos musculares puedan ser coordinados para realizar movimientos coherentes. Además de que contribuye al desarrollo y regeneración de los tejidos celulares gracias a su acción como aminoácido. La histamina es un neurotransmisor excitatorio producido por las neuronas hipotalámicas, células de la mucosa gástrica,
mastocitos y basófilos en la sangre. En el sistema nervioso central es importante para la presión sanguínea, dolor y comportamiento sexual, además de que incrementa la acidez del estómago. Como principal aminoácido inhibidor tenemos el gamma-aminobutirato, que es un neurotransmisor que regula la excitabilidad cerebral. Como función evita que un impulso nervioso no se dispare e induce a la calma. Como aminoácidos excitadores tenemos el glutamato y aspartatos, que se encuentran en la corteza, el cerebelo y la médula espinal. Ambos son los encargados de regular sistemas motores, cognitivos y sensitivos. Los antagonistas impiden la activación del receptor y la inhibición de la activación da lugar a diversos efectos. Los antagonistas aumentan la función celular cuando bloquean la acción de una sustancia que normalmente disminuye la función celular, y cuando bloquean la acción de una sustancia que normalmente aumenta la función celular, los antagonistas provocan su disminución. Los antagonistas del receptor pueden clasificarse en reversibles e irreversibles. Los antagonistas reversibles se separan con una facilidad de su receptor, y los antagonistas irreversibles forman un enlace químico estable, permanente o casi permanente con su receptor. En los tipos de antagonismo tenemos el antagonismo competitivo, que es la unión del antagonista al receptor cuando impide la unión del agonista. Y en el antagonismo no competitivo, el agonista y el antagonista pueden encontrarse unidos, pero la unión del antagonista reduce o impide los efectos del agonista. Después, en el antagonismo competitivo reversible, el agonista y el antagonista forman enlaces de corta duración con el receptor, y finalmente se alcanza un estado estacionario entre agonista, antagonista y receptor. Este antagonismo puede ser contrarrestado aumentando la concentración del agonista. Agonista: medicamentos que imitan la acción del ligado de la señal a unirse a un receptor y activarlo. Activan receptores para producir la respuesta deseada. Existen dos tipos: agonistas convencionales y agonistas inversos. Los agonistas convencionales aumentan la proporción de receptores activados, y los agonistas inversos estabilizan la conformación inactiva del receptor y actúan de forma parecida a los antagonistas competitivos. Ejemplo: muchos neurotransmisores son hormonas como la acetilcolina, histamina, isopretenerol, benzodiazepinas, y muchos también son fármacos como la morfina, la feniletrina. La relación entre los medicamentos y los neurotransmisores se manifiesta principalmente en cómo los medicamentos afectan la producción, liberación, recepción y eliminación de estos neurotransmisores. En primer lugar, podemos hablar del aumento de la disponibilidad de neurotransmisores. En la inhibición de la recaptación, algunos medicamentos como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina impiden que los neurotransmisores como la serotonina sean reabsorbidos por la neurona presináptica, aumentando su concentración en el espacio sináptico y prolongando su acción. En la inhibición de la degradación, otros medicamentos como los inhibidores de la monoaminoxidasa bloquean las enzimas que componen neurotransmisores como la serotonina, la norepinefrina y la dopamina, lo que aumenta sus niveles de actividad. En segundo lugar, hablamos del mimetismo de los neurotransmisores. Sabemos que algunos fármacos actúan como agonistas, lo que significa que imitan la acción de los neurotransmisores al unirse a sus receptores. Por ejemplo, los medicamentos opioides se unen a los receptores de endorfinas, reduciendo el dolor y produciendo una sensación de euforia. Luego tenemos el bloqueo de los receptores de neurotransmisores. Los antagonistas son medicamentos que bloquean los receptores de neurotransmisores, impidiendo que estos ejerzan su efecto. Por ejemplo, los antipsicóticos bloquean los receptores de dopamina, lo que ayuda a reducir los síntomas de psicosis. La modulación de liberación de neurotransmisores. Algunos medicamentos afectan la cantidad de neurotransmisores que se liberan en la sinapsis. Por ejemplo, los medicamentos utilizados en el tratamiento del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, como el metilfenidato, aumentan la liberación de dopamina y norepinefrina. Por último, mencionamos la alteración de la síntesis de neurotransmisores. Algunos medicamentos pueden aumentar o disminuir la síntesis de neurotransmisores. Por ejemplo, la levodopa, utilizada en el tratamiento de la enfermedad del Parkinson, se convierte en dopamina en el cerebro, aumentando así los niveles de este neurotransmisor.
Efectos secundarios que producen los medicamentos en los neurotransmisores. Estos efectos dependen del medicamento específico y los factores individuales de cada persona. Entre los más comunes encontramos inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, pueden causar náuseas, diarrea, mareos, somnolencia, nerviosismo, agitación y disfunción eréctil. Benzodiazepinas, causantes de somnolencia, caídas, problemas de coordinación, problemas de memoria y mareos. Barbitúricos, producen euforia, náuseas, calma y supresión de la respiración. Estimulantes, por ejemplo, anfetaminas, producen euforia, energía constante, paranoia, psicosis, presión arterial alta, derrame cerebral y daños cerebrales cuando se usa excesivamente. Antidepresivos. Estos medicamentos pueden provocar aumento de peso, fatiga, pérdida del deseo sexual, visión borrosa, insomnio y estreñimiento. Ejemplos de medicamentos que actúan sobre varios neurotransmisores. Bloqueantes de los receptores de la angiotensina 2, acilsartán, candesartán, ibersartán, losartán, olmesartán, telmisartán y valsartán. Detienen la acción de la angiotensina 2. El medicamento ayuda a relajar las venas y arterias del cuerpo, lo que reduce la presión arterial. Benzodiazepinas como el diazepam, clonazepam, lorazepam y alprazolam. Estos medicamentos son agonistas en el sitio de las benzodiazepinas en el receptor GABA-A. Pueden provocar calma, músculos relajados y somnolencia. Se utilizan para la ansiedad, el insomnio, la epilepsia y muchas otras enfermedades. Barbitúricos, fenobarbital, pentobarbital, secobarbital. Estos medicamentos son agonistas en el sitio barbitúrico en el receptor GABA-A. Pueden provocar calma, euforia y somnolencia. Se utilizan para la epilepsia y otras enfermedades. Gamma-hidroxibutirato. Este medicamento es un agonista del receptor gamma-hidroxibutirato y del receptor GABA-B. Se utilizan para la narcolepsia. Anfetaminas, como la anfetamina misma, metanfetamina y metilfenidato. Estos medicamentos aumentan la liberación e inhiben la recaptación de serotonina, dopamina y norepinefrina. Se utilizan para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, la narcolepsia, la obesidad y rara vez la depresión. Se postula que la pérdida de memoria en la enfermedad de Alzheimer implica la insuficiencia del neurotransmisor acetilcolina en la sinapsis, que media la creación de nuevos recuerdos. Ciertos medicamentos, como por ejemplo el donepezilo, galantamina, revictamina, bloquean la enzima acetilcolinesterasa, que degrada la acetilcolina, y por lo tanto aumentan la cantidad de acetilcolina en la sinapsis. Como resultado, la función de la memoria puede mejorar.